Nos fuimos de Erasmus a Génova. Sin mirar mucho ni nada. ¿Qué tal la experiencia de buscar alojamiento? Veíamos que era casi septiembre y no teníamos nada, entonces estábamos súper agobiadas. Que caímos en la peor calle de Génova. Y lo primero que nos encontramos fue a una persona drogándose en la puerta y dijimos, vale, si esto está a estas horas del día, cuando sean las 11 de la noche, ¿qué va a pasar aquí? Y ya empezamos a investigar el piso. Mira, de ahí salió, cuando pensamos que la universidad iba a ser como el rayo de luz, fue aún peor. Bienvenidos un día más al podcast de Erasmus Play. Como veis, hemos empezado nueva temporada, tenemos nuevo cambio de escenario y lo que no ha cambiado, evidentemente, como siempre, es que tenemos nuevas, en plural, invitadas que nos van a contar su experiencia Erasmus. Vera y Andrea. ¡Bien! Bueno, chicas, lo primero que quiero es agradeceros que hayáis venido a contarnos vuestra experiencia Erasmus y lo primero que os voy a preguntar, como siempre también, es ¿qué estudiáis y dónde fuisteis de Erasmus? Bueno, pues ambas estudiamos trabajo social y nos fuimos de Erasmus a Génova, un cuatri. ¿Y por qué elegisteis Génova como destino Erasmus? Fue un poco al azar. O sea, no teníamos un sitio fijo al que queríamos ir, sabíamos que queríamos ir a Italia, pero no teníamos un sitio claro. Y fue un poco por descarte, porque tenía 2 plazas solo y queríamos ir juntas. Pero tampoco queríamos ir como con más gente conocida y tal, porque nos habían dicho que si ibas con gente de clase, pues que te costaba más hacer grupo y tal, como que te cerrabas más. Claro. Entonces vimos que se tenía 2 plazas y dijimos, pues ahí, sin mirar mucho ni nada. O sea, sí. a la aventura os fuisteis. Ya cuando lo elegimos ya miramos cómo era Génova porque no habíamos mirado nada. Claro, tal cual. Además es que de Italia como que siempre se tienen las típicas ciudades, ¿no? Pues Roma, Milán, Turín, como muy de Bolonia, de Erasmus y tal, pero Génova, claro, al no habéis visto nada y os pirasteis ahí tranquilamente. También ibais juntas. Sí, eso también. Eso da muchísima más tranquilidad en vuestro caso, ¿no? Fue un poco así. Sí, la verdad es que si hubiésemos ido solas por separado, yo creo que hubiese costado bastante. Hizo mucho ir juntas, la verdad. Porque luego, por ejemplo, o sea, ¿hablasteis con gente antes de ir, por ejemplo, allí? No, hasta que no llegamos allí el primer día no empezamos a hablar con gente por WhatsApp y tal. Que ya dijimos, estamos aquí y tal, ¿hay alguien? ¡Hola! Sí, tuvimos suerte porque una vecina mía había estado de Erasmus en Génova y sí que más o menos nos había dicho zonas y tal donde buscar el piso y tal, que no hicimos mucho caso, pero fue lo único, o sea, no conocíamos a nadie más que había estado y nos habían dicho que de trabajo social hacía años que no iba nadie a Génova. ¡Ostras! O sea, hemos sido como las que ahora hemos vuelto a ir, pero no, llevaban como un par de años que no... que nada. Y aún así os quedasteis. Y aún así me quedé. O sea, literal. Y luego, además, enlazando un poco con esto, ¿no? Me dices que os fuisteis a piso. ¿Qué tal la experiencia de buscar alojamiento? Porque eso... Horrible. O sea, desde que nos dieron el destino, es que tardamos meses. O sea, nos fuimos de vacaciones y aún no teníamos el piso asegurado. O sea, y de todos los días buscar piso, horas buscando pisos, hablándole a gente y no te contestaban o te ponían pegas. O sea, fue yo creo que lo peor de todo el proceso. Porque es que veíamos que era casi septiembre y no teníamos nada, entonces estábamos súper agobiadas. ¿Y cómo encontrasteis el piso? Pues al final así como de repente, ¿no? De esto que dices en el último momento. O sea, lo que hicimos fue meternos en el tablón de la universidad de ahí de Génova, porque colgaban pisos y tal, y le íbamos hablando a todos los que, o sea, a todos los pisos que salían, daba igual si eran bonitos, si eran feos, si estaban cerca, si estaban lejos, les escribíamos a todos y a ver si alguien nos contestaba, pero es que a lo mejor de 100 pisos que miramos nos contestó el nuestro, o sea, el resto no nos contestaba. O nos decían que solo aceptaban gente que iba un año, o sea, al ser un cuatri... Claro. Ahí también era un problema. Por cierto, si te vas de Erasmus y ya te han confirmado tu destino, recuerda que puedes buscar alojamiento de forma 100% segura en erasmusplay.com, ya que nuestros alojamientos están 100% verificados y así puedes olvidarte de los timos y las estafas. Luego, en cuanto a zonas, por ejemplo, que me has comentado, ¿no? Que tu vecina te dijo zonas, pero luego hicisteis lo que os dio la gana, o lo que pudisteis también, realmente si nos contestaba... Sí. Era el único piso que... O Por sea, eso. era o ese piso o nada. ¿Y qué tal la tuvimos zona? la mala suerte que caímos en la peor calle de Génova. Sí. No me lo puedo creer. De hecho, hay youtubers que suben vídeos en plan diciendo vamos a pasar por la peor calle de Hay Génova. gente que va de propio para hacer vídeos porque es la peor calle. ¿Y vosotras vivíais ahí? Llegamos ahí y, claro, la primera toma de contacto con el piso fue horrible. Porque nos vino a buscar era una inmobiliaria.
Y, o sea, ella es verdad que no nos había avisado de la zona ni nada, o sea, nos hizo videollamada y sé que pudimos ver la calle y tampoco nos pareció tan mal. Claro. O sea, era una calle pues estrecha, tal, también nos hizo la videollamada de día, claramente, entonces... Y nos hizo un camino, un recorrido hasta la universidad porque estaba muy cerca de la universidad. Y nos hizo el recorrido y parecía, es que estaba muy cerca, estaba a 5 minutos. Claro. Entonces nosotras lo vimos perfecto. Y al llegar allí, eso fue horrible. Qué fuerte. Fue horrible. Era un día que además llovía, o sea que encima acompañaba, ¿no? Sí, el ambiente. Y ya nos empezó a meter por unas calles, claro, ella con 2 maletas, una maleta rota que se le había roto por el camino, yo con otras 2 maletas que no podíamos más porque además habíamos tenido un viaje que para qué, y claro, nos empezó a meter por calles súper estrechas, así oscuras, como túneles. Ay, por favor. un olor a pis de repente. ¿Pero qué me estás diciendo? Ella iba por delante mío y solo veía que Vera se giraba para mirarme y yo le hacía así con la cabeza y Vera seguía para adelante, pero yo ya no sabía dónde meterme. Y llegamos a nuestra puerta y lo primero que nos encontramos fue a una persona drogándose en la puerta. ¿Qué? En nuestro portal. Esto a las... ¿Qué hora era? Las 12 de la mañana serían, sí. Y dijimos, vale, si esto está a estas horas del día, que hay luz, que hay tal, que tendría que haber gente, nos hemos encontrado esto, cuando sean las 11 de la noche, ¿qué va a pasar aquí? Qué miedo, tía. Y ya subimos, o sea, nos pareció raro que nada más llegar nos digo, firmamos el contrato y me voy. O sea, a que nos echaréis para atrás. O sea, fue todo muy rápido, o sea, fue subir, firmar el contrato y ella se fue. No y nos dejó mirar el piso ni nada. Claro, no. Y ya empezamos a investigar el piso. Mira, de ahí salió... ¿Qué dices, tía? Pero o sea, aparte de que la calle estuviese mal, porque yo me puedo encontrar, o sea, buscando pisos, ¿no? Pues aquí en Zaragoza mismo, ¿no? Tenemos calles que, bueno, son mejor evitar, pero los pisos en esas calles suelen estar muy reformados precisamente para que tengan como algo llamativo, ¿no? De estás en una calle de mierda, te pueden navajear la tráquea, pero el piso está de locos. O sea, el piso estéticamente era bonito y para 2 personas estaba bastante bien. Sí. Lo que pasa es que estaba sucio, pero niveles extremos. O sea, es que ni siquiera... Era como si la persona que había estado antes se hubiese ido de repente de un día para otro. Sí. Porque ya empezamos a mirar, bueno, la cocina estaba todo el armario lleno de comida, pero no lo típico que dejas el aceite de cortesía y tal, no. Las cosas sin abrir, tiradas por ahí, o sea, fatal. Pero es que ya los cuartos... Horroroso. Estaban sus cosas ahí, puestas en el armario. ¿Qué? En el tuyo, es verdad que no había tantas No, en el cosas. mío no, pero en el tuyo... Pero en el mío yo abrí el armario y me encontré una cajita que dije, pues no sé, será un regalo o algo. Pero luego... Esto me lo han dejado para mí. Pero luego vi lo que había en la cajita y en la cajita había un espejo, compresas, pendientes, una cuchilla de afeitar usada, que podías ver los pelitos, bastoncillos de las orejas por ahí tirados. No estaban usados, ¿no? También. No quise asomarme mucho. Un bote de espuma para el pelo con un pelito ahí puesto. También de cortesía. Claro. Y el cesto de la ropa sucia con ropa sucia dentro. ¿Qué? ¿Y qué hicisteis con eso? Claro, o sea, en plan... Entramos en pánico. Sí. Ya se mezcló que la calle era muy mala, que estaba lloviendo y el tiempo no acompañaba, que eso es que no se podía estar ahí, o sea, es que las camas llenas de pelo, o sea, claro, es que de que estaban usadas. Claro, sí. Y ya fue todo un agobio que yo casi me muero. Vera lo llevó mejor que yo. Sí, yo lo llevé mejor. Pero yo entré en pánico y ya vi a mi madre llorando, yo me quería ir. O sea, yo me quería ir. No llevaba ni 10 minutos y yo me quería volver a España porque es que no estaba entendiendo nada. Tía, pero como tengo... Es que, vamos a ver, o sea, vamos a poner un poco en situación. O sea, quiero decir, igual hay gente aquí que esté viendo el vídeo y dice, ah, qué exageradas, pero por favor, o sea, vamos a ponernos en la misma situación. Llegas a un país que no es tu país, que llegas de Erasmus con toda la ilusión del mundo, de repente te encuentras que la calle donde te has metido es la peor de las calles de esa ciudad y encima te encuentras el piso medio usado, o sea, el piso usado, me explico, o sea, todavía con cosas de la persona anterior. No entiendo nada, ¿y eso cómo os lo solucionaron? Bueno, es que antes de hablar con ella, en nuestro brote de esquizofrenia que nos dio, nos pusimos a investigar todo el piso. Claro, abrir armarios, normal. Todo. Y en uno de los armarios nos encontramos el contrato del anterior inquilino, que estaba ahí dejado.
Y entonces vimos el nombre y dijimos, bueno, la vamos a buscar por Instagram y le vamos a hablar para ver qué tal la experiencia, porque a lo mejor estamos exagerando y luego a lo mejor no es para tanto. Entonces un poco para que nos contara, y porque parecía que se había ido de repente, entonces dijimos, a ver si le ha pasado algo a esta chica. Es que literal. Y yo qué sé, en plan, ya está preocupada No. de si le había pasado algo, porque Claro. era muy raro, o sea, no... Y entonces le escribimos por Instagram y le dijimos que nos habíamos encontrado su contrato y que si nos podía decir qué tal la experiencia que había tenido en el piso. Casi que fue peor el remedio que la enfermedad. Ay, por favor. Porque nos empezó a contar pues lo que le había pasado y tal, y sí que nos dijo que el piso estaba muy bien para 2 personas y que no había tenido problemas con la inmobiliaria ni nada, que bueno, eso Nos tranquiliza bien. un poco porque también Claro. teníamos miedo de decir luego Claro. la fianza y todo. Claro, lo de la inmobiliaria Claro, también, porque que ya nos fuese habían un avisado poco... que con las fianzas siempre intentan pues un poco timarte y no devolvértelas y tal. Y dijimos, a ver si encima de pringadas no nos van a devolver las fianzas después de encontrarnos esto así. Qué fuerte. Y nos dijo que no, que por eso estuviésemos tranquilas, que el piso estaba bastante bien. Pero claro, ya le preguntamos que qué tal pues la calle y tal, porque estábamos preocupadas. Claro. Nos dijo que fatal. Que tuviésemos mucho cuidado de, sobre todo ella, que su cuarto daba a la calle, porque el mío daba a un patio interior. Entonces nos dijo que ella tuviese mucho cuidado de cerrar bien las cortinas y tal, porque la gente como que se asomaba y... Es que están muy juntos los Claro, edificios. es que tú un poco estirabas el brazo y tocabas Sí. el piso de... O sea, la ventana de al lado. Entonces le digo que tuviera cuidado porque la gente como que tal, entonces que si se iba a cambiar de ropa y tal, que al ser chica que tuviese bastante Claro. cuidado porque tal. Y que bueno, que se escuchaba todo lo de la calle, que eso ya nos dimos cuenta nada más llegar, claro. que se escuchaban muchos gritos, muchas peleas, y dijo que ellas pasaron bastante miedo al volver de noche y tal, que se encontraron cosas muy fuertes de ver. Se encontraron pues a gente drogándose, que eso es un poco lo de menos cuando... Claro, dentro de llegas un... ahí. Sí. Pero que habían visto cosas que tela. Entonces ya Hostia. nos quedamos aún más preocupadas. Claro. ¿Os contaron qué tipo de cosas? O sea, lo que más tal, que una vez al volver de fiesta, vieron como a un grupo de chicos pues drogándose y tal, y que llevaban como a una chica que estaba inconsciente, que no sabían si la habían drogado o no, y que la chica empezó a cortarse los brazos y todo sangre. ¿Qué? Claro, y claro, es que también tuvo una delicadeza y Sí, un sí. tacto. O sea, Vosotras preocupadas y yo en vez de quitaros el miedo os lo alimento más. Pero bueno, mejor que seas no, sincera, sí, claro. a ver, ya íbamos con lo peor en mente. Claro. Entonces ya todo nos pareció flojo. Desde luego. Y entonces, claro, yo ya me volví loca y le hablé a la de la inmobiliaria y le dije, oye, mira, la calle es horrible, no nos esperábamos esto, no tienes más pisos, porque al final es una inmobiliaria, Claro. lo normal es que tengas varios pisos disponibles. Nos dijo que no. O sea, yo creo que sí que tenía pisos Claro. y ese no se lo colocaba a nadie y dijo, a estas pringadas que no saben nada, ya se lo tengo puesto, ahora ya... Totalmente. Entonces nos dijo que no. Y entonces le dije, bueno, vale, nos quedamos el piso porque al final ya habíamos pagado 2 meses. Sí. Entonces, claro, ya no íbamos a perder el dinero. Pero le dije, aquí no podemos estar, que alguien venga a limpiarnos el piso porque lo que hay aquí no es normal. Y le costó, Sí. Hostia. Le costó mandarnos a alguien. Estuvimos 3 días o así. O sea, la limpieza así general la tuvimos que hacer nosotras, más que nada para poder echarnos en la cama Claro. y tal, porque es que estaba lleno de pelos y de cosas. Pero ya le dijimos, mándanos a alguien porque, yo que sé, la cocina necesita una limpieza A profunda. fondo, sí. Y sí que nos mandó a 2 personas para limpiar y estuvieron limpiando Mucho en el rato. piso horas, sí. Sí, muchísimo. Qué fuerte. Pero luego, por ejemplo, la chica con la que hablasteis, quiero decir, ¿no echo de menos sus cosas? No dijo nada. Porque yo no me voy de un piso y dejo el cesto de la ropa sucia con mi ropa, que es mi ropa. O sea, aunque esté Y sucia. además, por lo que le dijo a ella, le devolvieron la fianza porque ella estaba encantada con la inmobiliaria. Y yo lo que pensé es, ¿cómo te pueden devolver la fianza habiendo dejado el piso así? O sea, que es que Es muy fuerte. era un cuadro, o sea... Es que yo creo que es lo que dices tú, yo creo que es un piso que no le colocaban a nadie y se lo colocaban siempre a los Erasmus. Y se lo colocarán, te quiero decir, y habrá todavía gente que vaya y le coloquen ese piso, porque es que, claro, ¿quién va a querer vivir ahí de Génova sabiendo la zona en la que está? Bueno, de hecho, cuando estábamos en el autobús para llegar a Génova, queríamos salir esa noche ya de fiesta por entrar ya en el ambiente. Por integrarnos. Y le escribimos al que organizaba las fiestas y tal. Y nos dijo, pues hoy la fiesta se hace en tal sitio. Y nos dijo, no sé cómo os pilla de ubicación. Y dijimos, vivimos en esta calle. Bueno, ese hombre se puso, nos dijo que saliésemos de esa calle,
que era la peor de toda Génova, que él nos buscaba un piso, pero que por favor que saliésemos de ahí. Sí. Y claro, nosotras dijimos, ¿pero esto qué es? O sea, Tía. Nosotras en el bus, ¡buah, qué exagerado! No será para tanto. Y claro, fue llegar, encontrarnos eso y nosotras, uy, pues igual sí que tenía razón. no tenía microondas, que parece una tontería. No, Pero es que vamos, o En sea. la videollamada había microondas, Sí. claro, digo yo que sería del anterior, y se dejó de todo, pero el microondas se lo llevó. Y loco, eso es muy No había fuerte. microondas, no había horno, Que no había horno, pero ¿y cómo se cocina en esa cocina? Es que pues te puedes imaginar el tipo de comidas que... Dios podéis hacer, claro, es que... Sí, estaba... El menú semanal era muy limitado. Era fijo, todas las semanas Sí. comíamos lo mismo. No me lo puedo creer. Es que estoy flipando, os lo juro. Primero de todo, la calle. ¿Cuál era la calle? O sea, ¿os acordáis el nombre de la calle tal? De hecho, hasta nos lo hemos tatuado. Te lo iba a decir ahora mismo, te iba a decir en plan de, claro, ¿cómo se os va a olvidar? Lo tendréis hasta tatuado, pero en plan, no de forma literal, lo pensaba en plan No, en mi pero lo cabeza. tenemos. Sí, ella y yo aquí atrás. Pre. O sea, fíjate si es algo que os ha marcado la vida, es que creo que es algo que no te puedes olvidar nunca. no. Bueno, la calle tal cual. Vía di Pre. Vía di Pre, para que lo sepáis, apuntaos esto, no os alojéis en esa calle. Y bueno, en vuestro caso realmente no fue un problema de no buscar con tiempo, no buscar con antelación, vamos. fue... Fue darnos el destino y empezar a buscar ese mismo día. Que no Claro, parábamos. claro. Es que en realidad era o este piso o no ir, o sea, Claro. que era lo único que teníamos. Yo es que ya estoy flipando, o sea, de verdad, para mí esto ha sido un momento muy tocho. Y bueno, y seguramente que tendréis más cosas, ¿no? O sea, pero vaya. Nada, iba a decir por arrojar un poquito de luz, ¿no? En plan, vosotras dos amigas, imagino que de la carrera, desde el principio, Sí, ¿no? Me imagino. ¿Qué tal la convivencia, vosotras dos? Imagino que Bien, genial. Claro. O sea, por suerte estábamos las dos, porque Claro. yo llego a ese piso yo sola y yo ahora Ay, no, tía. es que no me quedo. O sea, porque es que Claro. no, o sea, nuestros padres desde España, claro, vieron eso, es que le hacíamos esta videollamada a nuestras amigas, se ponían sus padres y sus padres nos decían, pero, ¿qué hacéis ¿Qué aquí, criaturas? Muy pobres. Entonces, al estar las dos juntas, la verdad es que ayudó Claro. mucho porque yo la primera semana, de verdad que parece una tontería, pero yo lo pasé muy mal. Claro. O sea, yo la primera semana, yo solo lloraba, pero de repente estábamos comiendo y yo de repente me estaba a llorar. Me giraba, la veía llorando y yo, pero Andrea, ¿qué te pasa? Y Andrea, es que el piso, no sé qué, yo, ya, cariño. No. Llevamos una semana aquí, Andrea, por favor. Y yo que no soy una persona muy de llorar, que Ya. delante tuya habré llorado un Pocas par de veces, veces. sí, muy Y esa pocas. semana me vio llorar, pero... Es que claro, se junta todo, ¿no? O sea, me imagino como que el hecho ya principalmente de que estás en otro país, de ese momento como de adaptación, que siempre es la primera semana que mucha gente viene y hay gente que no, que la primera semana ya está saliendo de fiesta y se le ha olvidado todo, pero hay mucha gente que es verdad que siempre dicen, oye, la primera semana siempre esa adaptación cuesta un poco. Y claro, me imagino que eso sumado al drama del piso puede ser un cóctel molotov. Sí, menos mal que estábamos juntas. Sí, la verdad que sí. Había noches que hasta dormíamos juntas en el sofá Ay, mis pobres, es que por claro. tener ahí algo de apoyo. Ay. Es que, no, o sea, en vuestro caso el iros juntas fue, pero de hecho sin saberlo, fue lo que os salvó la experiencia Erasmus. Que evidentemente nunca sabes que te vas a encontrar con esta situación, pero en vuestro caso fue una suerte increíble. Imagínate, claro, ir sola. Es la experiencia de piso más fuerte, creo, que hemos tenido. O sea, bueno, sí, había un chico que le timaron, o sea, llegó, pagó piso y llegó y el piso no existía. Estuvieron a punto de timarnos la primera vez que... Sí. el primer piso que miramos, es que además no fue por donde fue. Por idealista. Por fue. idealista. Y Es que, dijimos, ojo, qué bonito, tal. Era precioso. Sí. eso suele ser una Estaba estafa. en una zona increíble, era barato para lo que son ahí los alquileres y dijimos, bueno, esto es perfecto. Le escribimos al dueño y nos dijo, sí, perfecto, ¿qué nos pedía? Como meternos a un link, poner ya el DNI, el número de cuenta y ya nosotras dijimos, uy, Sí, y qué mandarle rápido ya todo. X cantidad de dinero, que Sí. era bastante, es que a lo mejor eran 3.000 euros o así, era una cosa... Hostia. Era una cosa... Y estuvimos a esto, pero a esto de que ya estábamos poniendo los datos. Y ya en un momento de lucidez dijimos, vale, esto es un poco raro. Sí. Y ya le dije, oye, es que no nos fiamos mucho, nos puedes mandar el contrato y tal, porque no había ni contrato ni nada. Y ya cuando escuchó la palabra contrato ya Desapareció. Se lavó las manos y dijo nada. Claro. Bueno, chicas, y es verdad que la experiencia universitaria a veces es bastante escasa para muchos Erasmus, pero bueno, en vuestro caso, ¿qué tal la universidad en Génova? A ver, es que llegamos el primer día y dijimos, tal, somos Erasmus y ya como que se cerraron mucho en banda. O
sea, Erasmus pues os busquéis la vida a vosotros. O sea, conocíamos a gente que había estado de Erasmus, no en Génova, pero en Italia, y nos dijeron, nada, vais a llegar, vais a decir que sois de Erasmus y poco más, y el aprobado lo vais a tener encima de la mesa. Entonces nosotras íbamos súper tranquilas. Íbamos confiadas, íbamos con ganas, y es verdad que a la primera clase sí que llegamos y no nos dio tiempo a presentarnos porque ahí los profesores llegan cuando quieren. Llegó la tía como 20 minutos tarde, y aquí en España si llegas tarde pues te dicen algo. Esta se puso a dar clase y tal y no pudimos presentarnos. Es verdad que ella dio clase y estábamos en primera fila y nos miraba mogollón, como que nos intentaba incluir, se pensaba que éramos italianas. Claro. Entonces nos miraba todo el rato, nos preguntaba cosas, tal, nosotras le hacíamos así gestitos porque no sabíamos hablar. ¿Y vosotras? Claro. Ya cuando acabó la clase sí que nos acercamos a hablar con ella y le dijimos, oye, mira, somos con la frase preparada de casa el día anterior, somos Erasmus, ¿qué hacemos? Y ya le cambió la cara, sí, por completo. Ya se cerró en banda y ya nos dijo poco más que qué hacíamos ahí si no sabíamos italiano, que ella no nos iba a dar ninguna facilidad porque habíamos hecho el Erasmus porque queríamos, que aunque no nos hubiesen pedido ningún idioma porque no nos pidieron nada, que ella nos iba a evaluar como a nuestros compañeros italianos y que nos buscásemos la vida. Y encima en esa asignatura teníamos que hacer trabajo en grupo con unas italianas y encima nos separó de grupo, en plan cada uno en un grupo de italianas. No me lo puedo creer. Porque los grupos se hacían mediante un cuestionario que eran cosas como personales y tú contestabas y entonces pusimos las mismas respuestas cambiando así un par para decir, oye, a ver si suena la flauta y nos pones juntas. No, ella en un grupo y yo en otro. Pero además es que quiero decir, es tan fácil poneros en el mismo grupo, mandaros un trabajo de lo que sea y que lo hagáis vosotras por vuestra parte y valoraros con eso. Os quiero decir, era tan sencillo, o sea, lo tenía tan fácil la mujer para también, os perdía de vista durante todo el curso realmente, o sea, todo el cuatri, porque te mandan un trabajo y ya ni vas a clase, que es lo que hacen los Erasmus, pero es que, o sea, era como que quería fastidiar. Sí, a esa asignatura además teníamos que ir todos los días, en plan, todos los lunes teníamos esa asignatura y teníamos que asistir porque, claro, los trabajos nos habían teníamos que hacer como un trabajo semanal cada una con su grupo de italianas y es verdad que las tuyas eran muy un majas. encanto, sí, majísimas, la verdad, que súper además contenta. una hablaba español, sí, entonces más o menos nos entendíamos. Claro que os ibais ahí. Me iban preguntando cosas de España, la paella, tal. y las mías me odiaban. Ay, por favor. No sabían, ninguna sabía español y no sabían inglés, o sea, no sabían nada de inglés, entonces yo no sabía cómo comunicarme con esas personas. Y claro, teníamos que hacer trabajos y tal, y a mí no me mandaban mi parte, lo hacían todo ellas y quitaban mi parte. O sea, era como que me ignoraban. Entonces yo me lo tomé, pues oye, mira, pues queréis trabajar vosotras, pues trabajad vosotras, que yo estoy aquí de paso. A mí tener un 5, tener un 10, yo quiero el 5. Exacto, tal cual. Entonces yo me lo tomé muy así, entonces no hice amigas, pero oye. Luego al final sí que acabamos bien. Pues la primera semana ya se juntó el piso y ya cuando pensamos que la universidad iba a ser como el rayo de luz fue aún peor. Y luego las demás asignaturas, lo mismo, claro, me imagino. A ver, las demás asignaturas lo que pasa es que esto fue la primera toma de contacto tan mala que luego ya el resto de asignaturas pues ya nos parecieron que eran hasta majos con nosotras. Sí que es verdad que nos dijeron lo mismo, que como que facilidades pocas. Hubo un profesor que sí que nos dio la opción de hacerlo en inglés, el examen. Las clases eran todas en italiano, pero el examen sí que dijo que nos lo iba a hacer en inglés. Otro nos dijo que él no sabía inglés, entonces nos lo tenía que hacer en italiano. O sea, que él sí que estaba dispuesto a ayudarnos, pero que es que tampoco tenía él herramientas para tal. Entonces nos dijo que en italiano. Y hubo otra que justo ella, la asignatura no la daba ella, la daba un señor, pero ese año se había puesto mal o algo y la daba ella. Y era de Chile. Sí. Entonces, claro, con ella pues hablábamos en español y tal, y nos dijo que ella entendía la situación. Además, es verdad que utilizamos lo del piso para darle un poco de pena. Sí. Nos preguntó de qué tal y ya nos miramos y entendimos que teníamos que dar pena porque si no, no íbamos a llegar a ningún lado. Y entonces ya empezamos con lo del piso, que en realidad no estábamos mintiendo. No, es que estáis diciendo la verdad, simplemente lo estabais utilizando. Sí. Y ella se quedó preocupada, Claro, normal. Ella nos dijo que mucho cuidado, que fuésemos siempre juntas, que cualquier cosa que hablásemos con ella. O sea, es verdad que ella fue un amor. Sí. La verdad, sí. Ella sí que fue un rayito de luz, al menos. En ese y cada vez que nos veía nos preguntaba qué tal. O sea, ella creo que fue la única que se preocupó y nos incluía y tal. Ay, pobres, es que qué barbaridad. O sea, pero yo luego, claro, me imagino, o sea, viéndoos y tal, digo, bueno, algo habrán sacado positivo de esta experiencia y se lo habrán pasado increíble a pesar de todas estas cosas. Era tan surrealista todo que es que ya nos lo tomábamos a risa. ¿Cómo no te vas a reír? O sea, que dos cosas importantes al fin y al cabo, porque bueno, pues las clases, quien más quien menos va a clase o lo que sea, pero bueno, jolín, es importante también un poco tener esa experiencia. Que también vaya mal, es que me parece
Es que es muy loco todo, yo no puedo más. Y luego, por ejemplo, el Learning Agreement, que también, claro, teniendo en cuenta que no nos pusieron ningún tipo de facilidad, no sé si también a la hora de hacer el Learning Agreement y eso... A ver, es verdad que eso no fue mal del todo. No. O sea, nuestra coordinadora nos lo hizo ella, o sea, nos dio un modelo, nos cuadraba todo bastante y tampoco tardó tanto, o sea, que siempre dicen que es lo que más cuesta y tal, y en nuestro caso tampoco fue muy complicado, o sea, sí que nos costó como las primeras reuniones con ella, claro, porque pasaba también del tema bastante, entonces ella, a lo mejor teníamos una reunión y a ella se le olvidaba y nos tenía ahí media hora esperando y luego nos decía, ay chicas, que es que se me ha olvidado, lo dejamos para la semana siguiente. O sea, era una mujer feliz, sí, iba con la calma. A veces no nos contestaba los correos y le teníamos que dejar post-its en la puerta de, oye, por favor, somos las del Erasmus, por favor. Estamos aquí. Pero ya nos lo hizo bastante bien. Y nos dijo que a lo mejor al llegar ahí había asignaturas que coincidían y que lo normal era que la gente tuviese que cambiar asignaturas y nosotras no tuvimos que cambiar nada. Que yo me volví muy loca esa semana, de verdad. Yo me volví muy loca y yo les mandaba correos a los que llevaban el tema del Erasmus en la universidad de ahí y tal. Claro. Les mandaba correos, pero párrafos así, diciéndoles que no era normal lo de estos profesores. En plan pasivo-agresivo. Sí, o sea, yo ya, oye, por favor, a mí no me habéis pedido ningún idioma, yo ahora no puedo llegar y encontrarme esto porque es que yo me muero. O sea, si no, pedidme algo. Claro. Que yo ya veo si me lo saco o si vengo o no vengo. Claro. Pero claro, de repente encontrarme con eso... Porque esto suena a que ni siquiera había programa Erasmus, quiero decir, es como... Ah, ¿habéis venido? Ah, bueno, pues vosotros veréis, ¿sabes? Como que ni siquiera de estar ni avisados, ¿sabes? De que iban a venir unos extranjeros a su clase, bueno, tal. Es que no estaban avisados. No, claro, o sea... En nuestra carrera éramos las únicas. Claro, es que también es una carrera que no hace mucha gente. Claro. Entonces, del resto de carreras sí que coincidían varios españoles y nosotras que estábamos las dos. Sí. Claro, pues es que yo lo veo más, según lo que habéis contado, como un problema ya de comunicación en general en cuanto a la organización en la carrera. De decir, no le han avisado a estos profesores que tienen que tener un programa aparte para los Erasmus. Sí, es que en realidad era más sencillo para ellos pues darnos facilidades y tal, porque para ellos también entiendo que era complicado tener a dos personas que no sabían nada de italiano y que estaban ahí un poco que qué haces con ellas. Pero yo qué sé, esfuérzate un poco, que yo me estoy intentando esforzar. O sea, en vuestro caso tuvisteis que ir a clases, que es lo que... A ver... Bueno, a esa al menos, ¿no? La de los lunes. Sí, a esa sí. Al resto, al principio sí que... Claro, al principio estábamos asustadas y sí que íbamos y tal, pero es que luego ya vimos que no nos enterábamos de nada, que a ellos les daba igual si íbamos o no. Claro. Y entonces dijimos, pues mira, vamos a dejar de ir porque es que es un poco esto, calentar la silla para nada. Es que casi que sentías que les molestabas. Tal cual. Entonces era un poco, pues mira, ya llegaremos al examen y si suena la flauta bien y si no, pues ya nos veremos otro día. ¿Y qué tal esos exámenes? Porque tengo entendido que en Italia, bueno, no sé si en todas las ciudades, pero hacen exámenes oral. Sí. Vale. Bueno, yo la verdad que sí que tuve una experiencia un poco mala, porque el primer examen era el de la señora esta de los grupos, entonces claro, nos íbamos por grupos. Y yo me la había preparado en italiano, pero yo no sé qué me pasó, que fue llegar, verla y empezar a llorar. ¡Ay, no! Yo me eché a llorar. Claro. Y mis italianas me decían que lo has hecho muy bien, que has trabajado muy bien, pero es que yo no podía parar de llorar. En plan, yo iba todo el rímel por aquí corrido. Y la señora ya me dijo, bueno, no te preocupes, en la recuperación nos vemos. En plan, ahí sí que dije, gracias, has sido muy maja. Y ya nos vimos en la recuperación y ya bien, pero yo el primer día es que dije, es que no voy a probar nada, porque yo solo lloraba. Yo salí del examen llorando, le llamé y me dijo, Andrea, que voy en plan, que deja de llorar, que voy a buscarte. Y yo en un banco llorando, diciendo, no puedo más. Me llamó llorando, yo estudiando porque lo tenía al día siguiente, y yo dije, voy a dejar ¿pero de qué estudiar, es esto? Claro. Porque yo ahora qué voy a hacer, o sea, si tú con tus italianas que te llevas bien, que te han podido ayudar y tal, voy a llegar yo con las mías que no me hablan, ¿y qué voy a hacer ahí? Totalmente. Entonces yo llegué con las expectativas por el suelo y al llegar ahí descubrí que yo me invento las cosas y debe de salir bien, porque yo llegué ahí, me inventaba las cosas y ella, pues no sé si es que quiso aprobarme o vio qué tal, que dijo, pues mira, y me puso buena nota. Te iba a decir en plan, igual te quiso aprobar o algo y la mujer estaba en su casa. No lo sé, porque exigente es verdad que sí que era. Qué fuerte. O sea, era exigente. Y yo notaba que, o sea, te hacía como 3 preguntas o así, claro, delante del resto. Yo le contestaba bien y la tía como que seguía preguntando en plan, hasta que falles. Claro, a ver dónde te pilla. Ella preguntaba todo el rato hasta que tú fallabas algo. Y yo decía, joder, para allá. Déjame, por favor. Me estoy agobiando. Era una mujer que imponía. Claro. O sea, que no te daba seguridad, no. O sea, te ponía nerviosa. Qué fuerte. Y ya el resto de exámenes, la verdad es que fueron bastante bien. Sí, bien. Hubo uno que nos lo hizo por escrito en inglés y bueno, fue llegar ahí, nos sentamos al final del todo, o sea, estaban todos puestos al principio y nosotros nos pusimos al final del todo y yo dije, nos va a decir que nos cambiemos porque
da mucho el canteo que estemos aquí puestas y no nos dijo nada. Y entonces fue darnos el examen y ya veré, yo nos miramos y dijimos, bueno, aquí hay que hacer algo. Y es que ya fue poner el móvil encima de la mesa y copiar todo. No, y él por nos favor. miraba, o sea, él nos estaba viendo. Y yo dije, nos va a decir algo. Y el tío nada, o sea, nos miraba, aún vino otro profesor, no, una persona a arreglar algo que se había roto, nos miraba también y yo decía, se va a chivar. Pero es que les daba igual. Pero no hacíais como por esconder el móvil o tenerlo aquí. No, yo no. Claro. Yo sí que es verdad que lo tenía aquí, teníamos un tablero delante y yo decía, no me está viendo. Yo estaba súper convencida de que a mí no me estaba No me está viendo tú con gafas que se refleja. Pues yo ya ni disimulaba porque yo veía que es que nos estaba viendo claramente y que ya nos Y que no hubiese decía dicho nada, algo. Entonces, claro. y aún dije, al final del examen, cuando vayamos a entregárselo, nos va a decir algo. Pero Pero la verdad es que no. Es que fue el examen copiado entero. Y menos mal, Sí, porque si no- eso no hubiese salido por ningún lado. ¡Qué barbaridad! Yo es que me Y quedo luego loca. fuimos a otro que, a ver, era una asignatura que iba poca gente. Sí. Y dijimos, bueno, esto será así pequeñico, tal, tan pequeño que llegamos a la clase y no había nadie. Estábamos No las es dos. que por estar no estaba ni el profesor. Y aún estuvimos ahí esperando como media hora diciendo, a lo mejor nos hemos equivocado. Tal Como cual. tampoco habíamos ido a las clases, a lo mejor, yo que sé, había cambiado la fecha o algo y no nos habíamos enterado. Y de repente llegó el profesor, se quedó así un poco flipando y dijo, ¿qué? ¿Hacemos el examen? Y nosotras, O sí. sea, ni él se esperaba que no hubiese nadie. Sí. Y ya nos hizo el examen oral. A ti te lo hizo un poco... Yo en inglés, así un chapurreado entre inglés y lo que podía. Yo escuché a ese hombre hablar inglés y dije, enviándolo en italiano, porque es que yo no le entendía nada. Yo no sé cómo lo hiciste, pero yo veía a ver hablando con él en inglés y yo flipaba porque yo no entendía nada de lo que decía. Entonces yo se lo hice en italiano y la verdad es que el hombre flipó, ¿eh? O sea, porque ¡Jolín! yo es que me lo inventaba. Sí, era una pasada. Yo notaba que me quedaba bien, es que yo me lo creía, ¿eh? Yo me lo creía. Y si no me entendía, era problema suyo, pero yo sé hablar italiano. Totalmente. ¿No me entiendes? Y ya es que el hombre me preguntaba hasta cosas que... O sea, no me preguntaba cosas del examen, ya me preguntaba, esto no es del examen, pero ¿qué tal son los servicios sociales en España? Era ya como de... Claro, o sea, de estabais charla. teniendo una charla, tú y el Sí. profesor. O sea, y la verdad es que nos puso Fuertísimo. muy buena nota, o sea... Y pasando un poco al tema económico, principalmente quiero hablar del alojamiento, tema económico del alojamiento. Ese alojamiento en esa calle, si no es indiscreción, ¿cuánto costaba ese piso? Era fijo, eran... 600 entre las dos, en plan a dividir. Sí, luego. pero es que luego el problema también era que el agua y la luz nos lo cobraba aparte. O sea, no estaban incluidos. No estaban en ese incluidos. precio. Entonces también yo creo que de ahí nos timó bastante. O sea, tampoco Claro. pagamos ningún mes una cosa así exagerada, pero sí que es verdad que es que nosotras no entendíamos, entonces yo creo que ahí nos metía un poco. Y era como que cada mes nos cobraba un poco lo que ella quería, nos pasaba... Bueno, es que tampoco nos pasaba la factura. Eso te iba a O sea, preguntar, claro. llegaba el día que había que pagar el piso y ella no nos hablaba. O sea, siempre teníamos que hablar nosotras para pagarle. Era como, hostia, el piso es tuyo, Sí, tú eres claro. la que quiere el dinero porque yo qué sé. Y era como que siempre le teníamos que ir detrás para pagarle. Porque la tía era, pues que le dábamos igual. Es que también... Y luego, por ejemplo, claro, me imagino que a nivel ciudad, por ejemplo, ¿visteis que era una ciudad cara o más o menos igual que España? A ver, para ser Italia, o sea, dentro de Claro. lo que... O sea, no era Roma. Es verdad que en Roma pues, los precios son muy elevados. Aquí era un poco más parecido. En lo que más se notaba era en la comida. Sí, en la O comida. sea, al hacer la compra, Ya. la carnera es que era muy cara, entonces, claro, el menú semanal era horrible. Claro, O sea, es es que que- comíamos, o sea, a base de 4 comidas, así todos los meses. O sea, Claro. comíamos siempre lo mismo. Creo que éramos las personas que peor comíamos Sí. de todo Génova. Yo tampoco noté que era muy caro. Encima hicimos ruta por todos los supers y ya luego al final nos quedamos con el súper bueno y dijimos Claro. aquí todos los lunes. Vera que hizo un Excel donde se apuntaba los precios de cada producto. No me lo puedo creer. Teníamos el súper de confianza. Claro. Y además, hacíamos la compra en 5 minutos porque ya sabíamos dónde estaba todo y siempre era la misma compra. Claro, y además es que con esa cocina que teníais. Claro, es que tampoco había ni microondas ni horno. Claro. Entonces parece que no, pero te limita todo mogollón. Es que ya lo del microondas me parece que limita Claro, muchísimo. Pues tú imagínate ya el horno, que no te puedes hacer ahí ni una pizza congelada. A cachitos y en la sartén. Sí. Hostia, Y ya está. es muy fuerte. Y luego, por ejemplo, Génova como ciudad, ¿os gustó? Bueno, claro, teniendo en cuenta la calle donde vivíais, pero me imagino que, bueno, pues yo qué sé, pues la ciudad como tal, ¿qué tal os pareció? A ver, era maja, era bonita. Al principio sí que es verdad que a lo mejor no te parece la ciudad más Claro. bonita del mundo porque, Claro. claro, no es Turín, no es Roma, no es Milán. O sea, es una ciudad que así a simple vista es, o sea, la ves antigua. O sea, tiene la zona del puerto y tal, que es bastante viejo todo. Sí. Entonces, o sea, además es una ciudad que no está muy cuidada. O sea, tú la ves y...
sí, hay edificios que dices, jo, con lo bonitos que los podrían tener se y va se a están caer a cayendo. cachos esto Claro. en cualquier momento. Luego ya la zona más así del centro y tal, donde están las tiendas y tal, eso la verdad es que es precioso. sí. Claro, sí, imagino que también será la zona un poco más turística, quizás, claro, de donde va más gente y eso. O sea que, a ver, diríais a grandes rasgos, bien, pero no era la mejor ciudad de Italia. A ver, yo, luego claro, al final le coges cariño Claro, y claro. ahora la veo y para mí es preciosa. Sí. Claro, Pero a lo mejor así de turistas no es muy... claro, tiene un encanto especial. Claro. O sea, teníais cosas para hacer ahí en Génova, quiero decir, a nivel ocio y cosas así. Hombre, había un centro comercial y fuimos un día a la bolera y tal. Y bien. Sí. Que al final yo creo que veíamos más Génova como nuestra casa, porque Claro. para movernos ya era como súper cómodo y tal, que igual si hubiésemos ido a Roma, pues transporte y tal hubiese sido más difícil. Entonces como que no nos costaba movernos por allí, porque era como muy fácil. Claro, igual era también más chiquita, a lo Sí, mejor claro. era más accesible, quizás. Luego, por ejemplo, en cuanto a los italianos, no sé si os pudiste juntar con italianos, al menos un poco. Bueno, me imagino que sí, claro, en las clases las tuyas terribles, las tuyas un amor, pero a grandes rasgos, en cuanto os juntabais con gente, no sé, ¿qué tal los italianos? Es verdad que con gente italiana tampoco hemos tenido como mucho trato. Claro. O sea, un poco en la universidad, pero es que la gente iba como... No tenían como muy integrado lo de son de Erasmus, vamos a ir a hablarles y tal. La verdad Totalmente. es que pasaban de nosotras y era un poco cada uno por su lado, pero que nos daba igual. Y luego es que así como de vecinos y tal, en plan es que en nuestra calle no había italianos. O sea, es una zona donde hay población inmigrante y tal, entonces no había gente italiana. Entonces tampoco hemos tenido como mucho... O sea, los profesores de la universidad y de fiesta, pero... Que echasteis mucho de menos de España cuando estabais ahí. Pues la verdad es que no. Es que como nuestra calle era otra realidad paralela, Claro, total. era como que... Es que claro, o sea, no había como ambiente así italiano y tal, pero tampoco lo podía comparar a nada de España. O sea, era como una calle única que no sabía yo con qué compararlo. O sea, yo nunca había estado en una situación que pudiese compararlo a lo que vivías ahí. Y pasando un poco a lo que más les gusta a un Erasmus, tema fiestas, ambiente estudiantil. ¿Qué tal el ambiente estudiantil en Génova con la gente que sí que os juntasteis ya más? Bien, Muy bien, sí, muy sí. bien. La verdad que caímos en un grupo muy majo. Nos costó hacer Sí, el grupo la primera bastante. semana. Nos costó bastante y estuvimos como la primera semana pasando por mogollón de grupos Sí. y ninguno como que eso a mí también me preocupaba mogollón. Claro. Porque claro, a ti te dicen o sea, la gente que salió de Erasmus te dice nada, yo llegué y el primer día ya estaba saliendo de fiesta y tal y no sé qué, era como que yo lo comparaba con lo que me habían contado y la primera semana yo es que no, yo veía como que no encajábamos en ningún grupo del todo y entonces a mí eso también me preocupaba mogollón y es que yo todos los días me metía, voy a quedar como una loca, pero yo todos los días me metía al grupo de WhatsApp del Erasmus, iba cotillando a la gente a ver a quién le podía hablar para hacerme su amiga y yo Claro. cada día iba como seleccionando a gente. Y entonces estuvimos en 3 grupos o así, Sí. o sea... ¿Y no encajasteis en eso, en ninguno de los tres? O sea, sentíamos que no podíamos ser nosotras. Claro. No sé, era raro. O sea, que era gente muy maja y Sí. muy agradable Sí. y tal, pero no sé, no era como que no terminaba de haber Feeling, conexión y tal, sí. como para estar todos los meses que íbamos a estar. Entonces tuvimos que ir ahí como Claro, porque estuvisteis reclutando gente. ¿Cuántos meses estuvisteis? Pues desde septiembre hasta enero, finales. Entonces al principio costó. Y Claro. las primeras veces que salíamos era como que íbamos un poco así Sí. solas, tal. Y las primeras noches sí que nos juntábamos mucho con gente extranjera. Pero lo que pasa es que ya se hacía pesado. El porque inglés, toda la el noche inglés, tener que hablar claro. en inglés, que ya vas borracha, tal. A mí yo llegaba Claro. súper cansada a casa y decía, mira, es que yo esto no... Yo quiero juntarme con españoles porque es que esto es muy difícil, yo no... Esto que ya te cuesta hablar hasta en Claro. español como para ponerte a Y hablar que no en es lo mismo inglés. porque las bromas y tal no. No, es no. que no entienden tu humor, yo tampoco entiendo el vuestro. Claro, claro, Sois totalmente. muy majos, pero para un rato porque ya se hacía... Claro, es que denso. llegarías de la cabeza ya Sí. reventado a tu casa, claro. Y luego, por ejemplo, ¿a qué sitios ibais de fiesta? ¿Qué lugares recomendaríais, por ejemplo? A ver, de nosotras teníamos un templo. Nuestra casa mía era nuestro templo. casa mía? Sí. Teníamos una tarima ahí que era nuestra. Nadie nos bajaba de la tarima, nosotras dos, en No plan- entiendo. Nuestros amigos nos miraban y nosotros en plan ahí en la tarima dándolo todo. Pero yo subíamos a la tarima, de repente notábamos cámaras a nuestro alrededor Sí. y al día siguiente veíamos Los vídeos vídeos. nuestros en la discoteca y decíamos, por favor, esto Ayuda. no hace falta. Pero luego a la próxima Pero volvéis a subir. sí. Y luego al principio los miércoles eran en un bar y hacían Sangría Night y eso al principio... Ojo, la sangría night. Al principio eso era increíble, o sea,
Claro, Las primeras claro. semanas ahí fueron intensas. Sí. Además, sangría, que eso, ojo, Sí, que es traicionera. Parecía que no, pero hubo noches que la vuelta a casa fue dura. Fue gracioso, sí. Y además que ahí son todos vasos así pequeñitos, entonces claro, tú te lo bebes y dices, esto no es nada, si es que es un vaso de cumpleaños, pero ojo. Claro, y así vas, Claro. tiqui, 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 y luego, claro. ¿Y tenéis alguna anécdota así de fiesta? Hombre, Varias, me imagino. Vera estuvo a punto de morir. yo casi muero. ¿Qué? Porque hicimos previo en nuestra casa y teníamos unas escaleras muy malas, eso es verdad. Porque un escalón alto, un escalón bajo, tal. Y bajamos a casa, en plan a la calle ya después de hacer la previa y yo me caí por las escaleras. Rodé como 12 escalones. ¿Qué? ¿Y no te hiciste nada? Sí. Me abrí la ceja, la muñeca. Y claro, yo empecé a sangrar. Bajaron los vecinos y me dijeron, en plan, ¿qué has hecho? Y yo, ups, me he caído. Entonces ya había un chico y le dije, por favor, llama a Andrea. Y ya Andrea entró súper preocupada, pero verá, ¿qué has hecho? No sé qué, que me he caído. Es que las botas cowboy a mí no me sientan bien. Es que también son peligrosas, ¿eh? Y ya, claro, yo con la ceja sangrando, dije, pero es que, joder, encima habían venido unas amigas suyas. Ay, Dije, ay, es ay, imposible que nos salgamos de fiesta. Y yo con el baño aquí en plan, venga, No nos puede vamos de ser. fiesta. Y yo en Maco, la discoteca, así con los hielos aquí bailando, en plan, sí, súper No bien. puede ser. O sea, dijiste, casi muero, Sí. pero la fiesta de hoy no me la pierdo. Claro, ya después de eso yo le dije a Andrea, me encuentro un poquito mal, Tía, vamos al hospital. De la discoteca nos fuimos a urgencias. Sí, nos compramos un kebab Sí, antes. paramos a por un kebab. porque priorities. El kebab no... Y ya llegamos a urgencias, que eso era... Horroroso. Ese sitio era un cuadro de sitio. Ay, Dios Y ya mío. llegamos ahí, había gente Bueno, extraña. nos hicimos amigas de un chico que la habían pegado. Y de repente vimos italiano. a un chico lleno de sangre y dijimos, espera, ¿a ti qué te ha pasado? Le habían dado una paliza entre 5 o así y ahí está. Pero él estaba súper bien, ¿eh? Y ahí estuvimos riéndonos con él un rato y tal. Tía, pero ¿qué me estás contando? Entramos allí como a las 4 o así de la mañana y hasta las 11 nos salimos. ¿Pero qué? ¿Y tú con la ceja abierta? Yo con la ceja me hicieron una radiografía a la cabeza, de la muñeca y me puse una férula y todo. Ay, de verdad. Pero bueno, Oye, ¿y vuestros padres con estas cosas? Mira, es que entre la calle y el piso, o sea... mis padres se asustaron Hombre. con lo de la caída. Dijeron, verá, ¿qué has hecho? De hecho es que a los días de caerme nos íbamos de viaje, en plan como los 2 días. Nos íbamos a Albania y yo con la férula, el ojo, que claro, pasó todos los colores. Claro, me imagino. Amarillo, morado, negro. Llevaba el ojo de todos los colores porque se me bajó como la inflamación al ojo. Es que parecía que le habían dado una Sí. paliza, o sea, era una cosa... ¡Qué es que el ojo barbaridad! era... Bueno. Me imagino como el momento de abrirte la ceja y tal. O sea, que la cara, la sangre aquí es muy escandalosa. Claro, yo me toqué y dije, las gafas. Y me partí la patilla de la gafa. Menos mal que tenía otras gafas. Eso te iba a decir, digo, si no ibas ahí en plan monóculo, ¿sabes? No, menos mal. Que fui precavida y me cogí 2 gafas. Pero si no, la experiencia de Erasmus hubiese sido muy graciosa, sin ver. Sin ver nada, claro, es que me imagino. Cuando llegamos a la vuelta de urgencia nos encontramos las escaleras claro, llenas de sangre, que yo dije, joder. Es que es lo que En el digo, o momento sea... yo no lo vi para tanto y luego ya cuando vi esa sangre dije, ay, Vera, que casi me quedo sola. En esta calle. Y al día siguiente, ¿cómo te levantaste? Porque es que... Bueno, me levanté un poco dolorida, pero bueno, lo mejor fue la gente en plan con la que salimos porque no se había enterado. verdad. O sea, la gente al día siguiente me dijo, oye, Vera, pero qué... Y yo, ¿qué Es que nuestros urgencias? amigos se habían ido a la discoteca y no sabían que Vera se había caído. Claro. Y ya cuando aparecimos en la discoteca dijeron, ¿pero dónde estabais? Y ya vieron a Vera... Echa un cuadro, claro. Y es que había Con- gente que al día siguiente me decía, ¿pero qué has hecho? Y yo, es que no lo sé. Me imagino que luego no te volviste a poner esas botas. Sí, sí. Ah. Y me iba por la calle y como eran en plan adoquines así raros, Uy, iba uy, uy. agarrada de la gente y yo, uy, que me caigo y no me... y tenía miedo ya de volverme a caer. Ojo, ¿eh? Además, las calles en Génova son un poco... que dan lugar a caídas. Sí. Y las escaleras, que también... Las hacen muy mal. Si algo ha caracterizado el Erasmus ha sido las escaleras y las caídas, porque yo también me he caído alguna vez, no a esos niveles, la verdad. ¿Qué dices, pero tía? es que las escaleras son muy peligrosas, de verdad, es que a nada ya estabas en el suelo y no te dabas cuenta. No me lo puedo creer, pero es que esto es muy fuerte. Es que nos ha pasado de todo. O sea, es que casi mueres en tu Erasmus, o sea... Sí, parece que lo estamos exagerando, pero... No, es que una caída así y encima pues darte un golpe en la cabeza, que Claro, es claro, que nunca sabes, ¿no? En plan de que hay por ahí arriba que dices, bueno, mira... La o pobre sea, Andrea tenía que fregar, tenía que hacer todo porque es que yo no podía. Claro. Claro, es que estabas disminuida de una mano, o sea, es que... ¿Y tenéis alguna anécdota más? O sea, estás bastante heavy ya. Ah, bueno, los italianos. Sí. Los Los italianos. Eso es Los ya. italianos, yo íbamos avisadas y ya sabes que los italianos son
pesados. Pero yo no me... O sea, no es que sean pesados, es que para mí están como una puta cabra. O sea, Claro. es que se les va. O sea, ven a una tía española y se les va la cabeza. Y lo que más nos impactó es que estábamos una vez en Mako, que es una discoteca de allí, y justo habíamos estado en Tirana y nuestros amigos habían comprado en el aeropuerto paquetes de tabaco para venderlos ahí, así en su momento de empresarios y tal. Madre mía. Y no les estaba saliendo muy bien. Entonces dijimos, bueno, pues dándonos un par de paquetes y los intentamos vender por aquí y así, pues mira, vamos a Pachas luego y tal. Y entonces nos pusimos como a intentar vender paquetes de tabaco y claro, ¿yo a quién voy a ir? Pues A un pavo. a los italianos, porque a mí Claro. las pavas no me van a hacer caso. Claro. Efectivamente. Y entonces íbamos ahí y tal, y ya notabas que el paquete de tabaco les daba igual. Pero yo seguía intentándolo. Y ya lo más surrealista fue cuando llegamos a un grupo y les dijimos, mira, tal, os vendemos este paquete de tabaco, tal. Y ya empezaron, no, nosotros no queremos el tabaco. Y ya empezaron, bueno, pero el paquete te lo quedas tú, pero si me das un beso te doy 20 euros. ¿Y nosotras qué? Claro, nosotras nos mirábamos y ya le empezaba, venga, 50. O sea, y era como que iba subiendo. Y sacó Claro. la carta, en plan, sacó Sí, el billete. sí, ya tenía el billete en la mano para darnos. ¿qué me estás contando? Y yo decía, pero tú, pero ¿a ti te sobra el dinero? O no sé qué te piensas que soy yo, pero... No, literalmente. Pero sí, o sea, pero Nosotras ya flipábamos. puesto en la mano casi, yo decía, pero ¿esto qué es? O sea, Pero es que ¿qué? O sea, ¿qué? Es que estoy flipando. sí, y para ellos era tan normal. Sí. Son gente curiosa los italianos. Tendríamos que haberle cogido los 50 euros y habernos echado a correr. Es que Totalmente, o Es que en ese sea... momento nos quedamos tan impactadas que es que yo no sabía qué hacer. Es que nos mirábamos y ¿pero qué hacemos? En plan... Que además, como nos mirábamos, yo creo que él se pensaba que nos lo estábamos pensando. Totalmente. Pero solo Era estábamos, como- solo estábamos impactadas. Y sí, hay otra cosa que no se puede no hablar en una experiencia Erasmus, chicas, es el tema de los viajes. Vosotras tuvisteis oportunidad de viajar, ya sea dentro de Italia como por fuera. Sí, viajamos por dentro... A ver, es verdad que para lo que es un Erasmus hemos viajado poco. Porque la verdad es que hemos sido un grupo bastante cutre. O sea, nosotros veíamos cómo la gente hacía viajes que decías, ¡fua! Qué guay. viajazo, qué Súper. locura. Claro. Y luego nosotros es que íbamos a sitios que decíamos, pero ¿por qué estamos aquí? O sea, ya cuando llegamos decíamos, pero ¿y aquí por qué? Viajamos un poco por Italia y luego ya vimos como que Italia no nos acababa de llamar. Y ya dijimos, hay que Es ampliar. que ya nos parecía que era todo igual. Sí, y decíamos claro. que ya visto uno, visto todo. Claro. Y ya nos fuimos a Tirana, que casi morimos, la verdad. O sea, casi no lo contamos, pero ahí ya el grupo entero. Sí, porque sí. cogimos coches... Bueno, no, lo primero es lo del aeropuerto. ¿Qué aeropuerto? Al llegar al aeropuerto, o sea, llegamos ya a Tirana y queríamos alquilar coches bueno. porque por ahí te tienes que mover en coche o Sí. según nosotros nos teníamos que mover en coche. Entonces cogimos 2 coches y una furgoneta y otro normal. Entonces, claro, el problema de Tirana es que si enchufas los datos te cobran un pastizal. Y a nadie se le ocurrió comprarse una tarjetita ni nada. Entonces fuimos sin datos. O sea, no lo pensamos bien. Incomunicados. Claro, Claro, los dos coches. Entonces, claro, nos separamos en los 2 coches y dijimos, bueno, el primero que tire y el otro que le siga y ya está, y no va a pasar nada malo. Sí. Tampoco caímos en que un coche tenía la ubicación del piso, pero el otro coche no lo tenía. Entonces, claro, era sí o sí, nos tenéis que seguir y si nos perdemos va a haber un problema. Y efectivamente nos perdimos. Nosotras tuvimos la suerte que íbamos en el coche de delante, entonces nosotras teníamos la ubicación del piso, Claro. pero los de detrás se perdieron porque de repente llegamos ahí y la gente conducía de una manera muy extraña. Era un poco tirarte Sí. ahí y a ver quién llegaba y quién no. O sea, Los la cedas al paso circulación y tal, ahí, no. sí, era muy extraña. Eran de mentira, eran de juguete. Y de repente mogollón de tráfico, mogollón de coches y ya nos perdimos y dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque esta gente no sabe qué piso es, no tenemos datos. Claro, yo puedo enchufar los datos y hablarles a ellos, pero ellos no tienen los datos puestos hasta que alguno caiga en qué tal. Entonces, claro, hubo un momento que estábamos incomunicados, que no sabíamos qué hacer, que Hostia. nos paramos en una gasolinera a ver si podíamos llamar desde ahí, si los veíamos así a simple vista, y aún tardamos en... Sí, bueno, que nos fuimos al piso Sí. y ellos aparecieron después porque no... Pero ¿y cómo llegaron? Si no- Al final a uno se le ocurrió lo de los datos y aunque pagara más, pues nos llamó Claro. y nos dijo, oye, ¿dónde estáis? Y nosotros, venga, que os pasamos la ubicación rápido porque nosotros ya estábamos en el piso y ya teníamos wifi. Ah, entonces vale, ya tenía... claro, Vale, claro. vale.
fue eso de decir, nosotros nos vamos, tenemos wifi y así vosotros ya pues un poco os apañáis. Ya, tal Pero cual. ya llegaron al piso tensos. Sí, hubo tensión. Sí. Claro, porque es que se habían perdido, eran Claro como las que- 11 de la noche. Claro, o sea, para nosotros un poco pues, sin más, pero ellos debieron de pasarlo un poco Claro. regular. Claro, ¿no? Y sin saber a dónde ir, Claro. qué hacer, o sea, es que es... uf. Sí, es que la verdad es que pensábamos poco. Era un cúmulo de malas Claro, decisiones todo el sí, rato que sí. no... Y Qué ya al día fuerte. siguiente nos apeteció hacer una ruta por la montaña. El día que llovía. Porque Porque es parecía- no maravilloso. había cosas que ver en Tiana y dijimos, bueno, pues nos vamos a ir a la montaña. Hostia. Y claro, a Hostia. la montaña de repente empezó a diluviar, pero que es que no se veía nada, o sea, es que no se veía nada de nada de nada. Y claro, unos caminos, pues montaña. Entonces eran unos caminos que es que era, cabía el coche y de milagro. Y yo pensaba, si ahora viene por el otro lado un coche, ¿aquí qué hacemos? Porque es que no había nada para separarte ni nada. Y claro, nosotras íbamos en el coche grande, creo Sí, en que el era. grande íbamos. Y entonces Vera y yo íbamos en la parte de atrás, que es que a nada, que rebotamos, nos metíamos unas hostias Yo con me el di una techo, hostia. que es que íbamos ahí, que es que parecíamos dos muñequicos ahí. íbamos Ay, por favor. derrotándonos golpes. Y nuestros otros amigos que iban en el otro coche tuvieron más cabeza que nosotros y no llegaron a subir. O sea, se quedaron en un bar que estaba Claro. a mitad de camino porque vieron que no tenía sentido subir porque Claro. llovía, no se iba a ver nada, pero nosotros pues decidimos tirar para adelante y ya hubo un momento que dijimos, es que imposible. no podemos seguir porque es que vamos a tener un accidente, o sea, es Sí. que aquí va a pasar algo. Y ya nos paramos en un como Punto en- que había, sí. hicimos 4 fotos de Sí, decir, hemos llegamos estado aquí. llegamos a salir Ostras. para decir hemos estado en la montaña, pero fue salir a hacer la foto y empezar a diluviar otra vez y dijimos, bueno, pues ahora hay que bajar Claro. con este diluvio, hay que bajar y a ver si encontramos al resto porque claro, no teníamos datos. Claro. Entonces era otra vez, nos hemos perdido otra Era vez, otra vez nos lo hemos mismo, separado. claro. Y ya vimos el bar y dijimos, bueno, Y digo vimos yo, su coche y claro, dijimos, ¡ay! y ya dijimos, bueno, Están sorpresa. aquí. Y ya dijimos, vale, vosotros sois los listos que no habéis subido y nosotros pues no Que sé. de hecho, además, muy listos. Ya no era que no han subido, es que encima se han quedado en un bar, Sí, que había tranquilitos. wifi en el bar y Claro. todo. Claro, es que... Y es que nosotros no sé por qué subimos, yo Ya. sigo sin Sí. esto. Pero yo es que mientras íbamos subiendo decía, vamos a morirnos aquí, sí. porque es que yo veía el coche que iba de lado a lado. Además veía a Pablo, que era el que conducía, y yo lo veía preocupado. Agobiado. Claro. Por el retrovisor lo veía preocupado y decía, si él está preocupado, que es el que está conduciendo. Te iba a decir, yo que en lo estoy viendo plan... fáciles de aquí, yo decía, aquí nos quedamos. Porque como estaba todo embarrado, dijimos, a ver si nos Claro. vamos a quedar aquí, se nos va a encallar el coche Y ahí, a aquí ver. no saca ya nadie. Claro, a ver cómo sales Claro, de es que ahí. además si nos llega a pasar algo, tampoco teníamos cómo contactar Claro. ni nada, Sí. entonces fue un poco cuadro. Luego Ostras, nos enteramos es de que que- todo el tiempo nos habían tenido geolocalizados. ¿Cómo? Los de la empresa del coche nos dijeron, ¿habéis estado aquí? Y nosotros, Es "Uy, que sí". luego al ir a dejar el coche, pillamos como El presidente de si había venido el presidente de no sé qué país y entonces habían cerrado como el aeropuerto. el aeropuerto y habían cortado la circulación porque algo estaba pasando por peligro de no sé qué o tal. Y ¿Qué? entonces nos estuvimos ahí un buen rato, que teníamos que dejar el coche porque salía el avión y estuvimos ahí parados un buen rato porque no nos dejaban pasar y claro, no sabíamos qué hacer con el coche porque es que lo teníamos que dejar ya. Y entonces nos hicimos amigos del coche delante, que resulta que era un militar Sí, era militar. Sí. o algo así, entonces él habló, en plan, llamó a la empresa de los coches y dijo, oye, mira, que es que están aquí y tal, ¿qué hacen? Y de repente apareció un señor ¿Con una tablet? que no lo habíamos visto en nuestra vida y nos dijo, dejad el coche. No sabíamos si que podía ser uno que pasaba por ahí. Hostia, tío. Nosotras es que no sabíamos nada, entonces dijimos, bueno, pues mira, te lo dejamos porque es que nosotros nos tenemos que ir, pero podría haber sido un desconocido perfectamente. Nos Lol. dijo, todo este tiempo había estado geolocalizado. Nos tenía Y yo ahí. dije, joder, no sé si es una suerte o es una desgracia que nos hayas geolocalizado. Y ya nos fuimos sin saber si él era el dueño de la empresa, si no, pero ya no nos dijeron nada más. Yo quiero Yo pensar creo que sí. O sea, habéis estado a punto de morir en varias ocasiones, ¿eh? Sí, sí, Pero ¿qué más viajes pudisteis hacer también aparte de ese? Fuimos también a Praga. sí. Y ya es que ya fueron pequeñitos. Sí, a claro. Niza, a Florencia, a Turín. Turín. Pero te quiero decir, no viajamos mucho, la verdad. Claro. O sea, También estuvisteis poco tiempo, Sí. quiero decir que también... es que yo prefería, va a sonar así un poco tal, pero yo prefería estar ahí y estar juntos ahí en cualquier casa, salir de fiesta y tal, Claro. que ir de viaje, la verdad. Sí. O sea,
Y el tiempo, en plan, ahora sí que nuestros amigos están haciendo más viajes, pero el tiempo acompaña más. Claro. Ahora que es más caro el verano y tal. El primer cuatri es un poco más de estar ahí, de salir de fiesta y tal, y luego ya cuando has aborrecido la fiesta un poco, pues ya hacer los viajes. Vale, chicas. Y otra cosa también, ¿no? Que no se pueden hablar si hablas de un Erasmus, temas salseos. Aquí la gente viene diciendo, mira, en mi Erasmus hubo mucho amor, o otra gente, en mi Erasmus hubo muchísimo golferío. En vuestro Erasmus, ¿qué tal este punto? Hombre, ha habido mucho guarreo, A pero ver, sobre todo las primeras semanas. sí, era Claro. Eso era una cosa loca. increíble. O sea, ya vas avisada, pero yo veía cosas que decía, pero ¿esto qué es? ¿Aquí qué está pasando? Gente con novio, que sabías que tenía novio liándose Sí, con sí. uno, y yo decía, pero tú no tienes novio. ¿verdad? Claro, Y claro. luego veías a la siguiente semana al novio ahí Hola, visitando la ciudad y era como, hostia, córtate un poco. ¿Visteis? Sí, sí, sí. Cuernos. Sí, sí, sí. Los vimos. Pero, ¿qué te iba a decir? Luego, por ejemplo, en vuestra experiencia personal, por ejemplo, este punto, ¿cómo lo vivisteis? No sé si fuisteis con parejas y, o sea, hubo salseos. Si quieres guarreo, Hay guarreo. O sea, con los españoles y si no, los italianos siempre van a estar ahí, te quiero decir. Eso es verdad, ¿eh? Y si quieres que sea tranquilo, pues puede ser tranquilo. Claro. O sea, también en nuestro grupo había gente con pareja que Que súper bien. Claro. increíblemente bien. Pero luego ves cosas que dices, uy, tú esto no lo estás llevando bien, ¿eh? Hombre, a ver, en el momento lo estaría llevando genial, claro, se lo Sí. estaban pasando increíble, pero luego, claro, luego vienen los lloros al día siguiente, me imagino. Y en cuanto a recomendaciones en general, ¿qué le recomendaríais a una persona que está pensando en irse de Erasmus en general? Yo sobre todo que vaya con la calma, Sí. que no se agobie al llegar, que al principio parece que es muy complicado y yo qué sé, que si a lo mejor al principio no encuentran su sitio, que no se agobien, que es que luego al final todo pasa, Sí. conoces a gente que luego se convierte en tu familia, o sea que un poco con la calma, que al principio vas como muy agobiado y luego te arrepientes de haber estado agobiado porque es una semana que, Claro. entre comillas, has perdido. Entonces sobre todo ir con la calma. Y luego, por ejemplo, a nivel de Génova en concreto, ¿qué le recomendaríais a un estudiante que está pensando en irse a Génova, concretamente? A ver, yo sobre todo que mire bien las zonas. Sí. O sea, porque parece que no, pero te limita mogollón y nosotras ahora Claro. lo contamos riéndonos y nos parece súper divertido y no lo cambiaríamos. No, ahora no. Pero entiendo que para otra persona, a lo mejor, bueno, es que de hecho conocemos a gente que se fue, o sea, se volvió a España porque no le gustaba el piso y tal y se volvió a España. Hostia. Ahí Entonces, ya, y dijimos, en plan, claro. hola, tal, y ya al día siguiente, no, que es que nos vamos. Y nosotros, Sí. en plan, ¿cómo? Sí, sí. Entonces, sobre todo, pues mirar bien la zona, los pisos, Sí. a lo mejor ir un fin de semana con tus padres y mirarlo, que mucha gente lo hacía y a nosotros Sí. no se nos ocurrió. Claro. Entonces, yo creo que eso es muy importante. Y ahora para recapitular un poco toda la entrevista, ¿vale? Para hacer como un pequeño resumen, os voy a hacer unas preguntillas cortas, ¿vale? ¿Cómo calificaríais vuestra experiencia Erasmus del 1 al 10? Un 10. Me encanta además las dos a la vez, ¿sabes? Un 10. Si pudierais volver atrás en el tiempo, ¿repetiríais vuestra experiencia Erasmus? Sí, Total. 100%. Y en Génova, además. Sí. Perfecto. Y alargarla todo el año. Claro, claro. ¿Puede decirse que os arrepentís un poco de haber ido tan sí. poco tiempo? Claro. Muchísimo. Sí. Luego, por ejemplo, ¿cuál diríais que fue vuestra mejor experiencia durante el Erasmus? Es que todo lo que nos pasaba con el grupo, o sea, aunque fuese una tarde viendo una película, pero Claro. Te lo pasabas O sea, bien, en plan, es que era como, wow. yo creo que si no hubiésemos tenido este grupo, No hubiera la sido- experiencia no hubiese sido la misma. O sea, en ese sentido hemos tenido mucha suerte. Y en contraposición, ¿cuál diríais que fue la peor? Es que yo creo que fue la primera semana con Claro. todo el conjunto del piso, de La uni. de la universidad, de que tampoco encontrábamos el Claro. grupo definitivo. O sea, creo que la primera semana fue crítica, fue decir, ¿qué hacemos? Vale, chicas, y aquí, ya para finalizar la entrevista del todo, hemos preparado un pequeño juego de Yo Nunca, ¿vale? Entonces os voy a repartir a cada una fichita de sí y de no. Pues os voy a ir sacando las preguntillas. La primera, yo nunca he salido de fiesta y he tenido que ir a clase con resaca. A ver, no me esperaba otra cosa, os lo voy a decir. Teniendo en cuenta que teníais que ir a clase los lunes sí o sí, Sí, es que además la teníamos a las 8 de la mañana. Era dura esa escúchame, clase. es que eso es fuerte, ¿eh? Yo nunca he sido multada durante el Erasmus. No, No. la verdad es que no.
¿No habéis tenido multa de transporte? Porque eso, ojo, en Italia Hemos tenido en eso hemos tenido Sí. suerte. no pagabais, Creo que imagino. no, creo que es en lo único que hemos tenido suerte, que para lo pringadas que somos no nos pillaron Es que nunca. nos A han nuestros multado, amigos sí. algunos sí que les han multado y tal, pero a nosotras justo no. Jolín, ahí yo creo que es que os han dado una tregua. O Sí, sea, sí, han dicho, gracias. oye, por favor. Yo creo que ya decían, mira, estas pobres chicas suficiente tienen. Ya lo que les Totalmente. faltaba. Es que ya lo que les faltaba que encima les metamos una multa. Yo nunca he ligado con alguien para conseguir copas gratis. Que tampoco tenías que esforzarte. No, Eso te iba a la decir, verdad es digo. que- Siendo el tema como estaba, pues La hombre. verdad es que generosos son. Sí. Yo nunca he suspendido en el Erasmus. Mi pobre que tuvo que ir a una recuperación. Yo nunca he robado durante el Erasmus. Sí, tomates robábamos, Andrea. A ver, era Confiésalo. Eras tú, yo no era. Pero para lo que roba la gente, No hemos nosotras- robado nada, Es que compa. claro, Hostia. ya decíamos, es que Por que favor. nos van a pillar. Sí. Entonces, lo máximo fue robar unos tomates. Lo típico que pones dos y levantas un poco. Claro, que no era ni uno. robar, era Pesarlo mal un poco. tocar la máquina un poco. Hackear Y el además sistema. Es que estuvieron a punto de pillarnos. Sí, un día sí. ¿Qué Y ya dices? dijimos, mira, es que hasta con unos tomates de mierda. Nos van a meter a la cárcel. Ya, vamos a Pero tú ver. imagínate lo épico que habría sido para el podcast venir a contar que os pilló la policía, que os llevaron en un coche, yo qué Pero sé. es que si hubiese sido un robo así grande, pero es que nos llegan a pillar con unos tomates. No, no, es que Y aún eso habría sido lo épico y de la yo ya historia es que no encima. lo cuento ya por vergüenza. Pero la gente robaba mucho. Mogollón, Yo es decía, yo impresionante. No sé cómo lo hace la gente, qué envidia, ojalá poder. Yo pienso que eso es un don que Sí, o lo traes totalmente. y lo desarrollas en el Erasmus o directamente te sale, porque adaptarte o morir, ¿no? En plan, pues me adapto a lo que está haciendo aquí todo el mundo, por FOMO. Bueno, lo que sí que robábamos era papel higiénico en la universidad. ¿En la uni? Sí. Y Además, luego lo tenían- enrollábamos. Lo tenían metido que no podías sacar el rollo. Entonces nosotras en el bolso así y luego nos creamos nuestros propios rollos de papel. No te higiénico. puedo creer, o sea, eso ya es que Somos es- cutres hasta para eso es un nivel. Es que no sé qué hacíamos con el papel. Es que se gastaba Pero una lo velocidad y es que gastábamos. además era caro, ¿eh? Era súper caro. Sí. Las primeras veces que yo llegaba a pisos de gente así que conocíamos, yo me metía a comer al baño y decía, oye, ¿y si les robamos papel? Pero luego decían, no, porque a ver si se van a convertir en nuestros amigos. De hecho, cuando llegamos la primera noche que quedamos con nuestro grupo de Sí. ahora, nos metimos al baño y yo estuve a esto porque no llevaba el bolso grande, que si no les hubiese robado papel, y menos mal que no, porque luego acabaron siendo mis amigos y luego se lo contaba y me decían, Andrea, te llegamos a pillar Y claro, y tú o y sea- yo ya no seríamos amigos. Bueno, yo No, no. bastoncillos a nuestros amigos Es sí que les verdad, robé. eso es Porque para quitarme el rímel yo decía, es que no me voy a comprar una caja entera. Y sí que les quité, pero sí que se lo confesé, no se van a enterar ahora. Yo nunca me he pillado de alguien en el Erasmus. Bueno, Ha habido crash Sí, ha habido en el crash. Erasmus. Yo nunca he utilizado la frase soy estudiante Erasmus para beneficiarme en alguna situación. Sí, pero vamos. Pero no, Tampoco sirvió de mucho. la habéis utilizado con esa intención, pero no funcionó. Yo nunca he sido el cuerno de una pareja del Erasmus. Jo, os lo estáis pensando un montón, ¿eh? Yo creo que tampoco. Es que lo estaba sacando tan lento que digo, ¿es un sí? Bueno, O las dos. exacto, es como un no sabe, no contesta porque realmente hay gente que se lo calla y oye, luego te enteras. Bueno, pues chicas, con esto ya concluimos sí, del todo la entrevista. Nada, lo primero, muchísimas gracias otra vez, os lo repito, por venir a contarnos vuestra experiencia. Ha sido súper divertida, me lo he pasado genial. Espero que vosotras también lo hayáis disfrutado. Y nada, si queréis decir algo más. Que os vayáis de Erasmus, si puede ser todo el año, que os lo paséis muy bien. que vais a conocer a gente increíble allí y nada. Pues a vosotros nos vemos muy pronto con nuevos capítulos y nuevos invitados.